¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que bastante interesado, ¿no? En lo que nos puedas contar el día de hoy. La verdad es que ha sido un masazo todo este fin de semana desde el día viernes. Sí, siempre decimos que la tranquilidad dura lo que dura, ¿no? Y cuando Ya. se da la vuelta el sentimiento del inversor normalmente es brusco, máxime cuando llevábamos un poco una sensación de nada importa, ¿no? Sí, Lo comentábamos las últimas semanas, ¿no? Que con un entorno geopolítico bastante adverso parece como que a nadie le importaba nada. Nadie está preocupado por los últimos datos de desaceleración en Estados Unidos, las bolsas estaban en máximos y de repente, bueno, pues el catalizador es una mezcla, ¿no? De factores que si quieres vamos a analizar ahora conjuntamente, que sí. por un lado tienen un origen en Japón, en el famoso carry trade de la divisa, y por otro lado en unos datos de empleo en Estados Unidos pues que hacen pensar que la Fed se ha quedado un poco dormida y que debería haber comenzado con la bajada de tipos antes de lo que lo va a hacer. Entonces vamos a comenzar por Japón, ¿no? Con esta subida de tipos del Banco Central, que sería como el comienzo de lo que está pasando. Sí, se juntan dos factores, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo Japón mantenía las tasas de interés en niveles ultra bajos, incluso en negativo, Ujú. mientras que el resto del mundo pues, subía las tasas de interés de forma muy, muy agresiva para alcanzar cotas por encima del 4% en la mayoría de los países desarrollados, incluso por encima del 5% como en Estados Unidos, y eso generaba pues lo que el mercado entendió que era un free lunch, ¿no? Lo que llamamos como un almuerzo gratuito. Aquí no hay nada, en los Claro, mercados no hay nada gratuito. Eh, y entonces, bueno, deciden, oye, qué chulo, me puedo financiar, puedo pedir préstamos en yenes, no pago apenas tipo de interés porque de media, aunque sean préstamos a largo plazo, pago 0,40%. Con ese dinero lo convierto a otra divisa e invierto en activos, otras divisas que pagan muy bien. Por ejemplo, mucha gente decía, pues esto está tirado. Pido el claro. préstamo en yenes, convierto esos yenes a dólares, con los dólares compro, por ejemplo, pues bonos o letras que me pagan un 5%. Me llevo casi un 4,5% sin riesgo, decían, ¿no? Con lo cual veíamos cómo escalaba y escalaba y escalaba el dólar contra el yen, el euro contra el yen, la libra contra el yen, y entonces estaba el mercado como creían haber encontrado la mina de oro, ¿no? Y dices, ¿qué ocurre? Y de bueno, Japón lleva 2 años sin conseguir que remita la inflación por debajo del 2%, tenía las tasas de interés artificialmente en cotas bajísimas. El primer movimiento lo pasan de menos 0,10 al rango 0,010 positivo por primera vez en muchísimos años, desde el 2007, y en el segundo movimiento el Banco de Japón se atreve a subirlos hasta el 0,25. Pero no nos engañemos, hay movimientos más severos en la parte de la curva porque antiguamente tenían lo que llamaban el control de la curva de tipos, que sabéis que era una forma de limitar cuánto le podía costar al tesoro japonés emitir deuda. Entonces, Sí. lo que decía el Banco de Japón es no se preocupe usted, puede emitir tanta deuda como quiera que yo voy a impedir que el bono cotice por encima del 0% y compraré pues tantos bonos como haga falta para que eso no ocurra. Era un QE salvaje con lo que llamamos el control de la curva de tipos, y luego ese movimiento empieza a hacerse más laxo. Primero deja que suba por encima del 0 hasta el 0,10, después hasta el 0,25, después hasta el 0,50, ahora se mueve en torno a la idea del 1%. Y claro, en cuanto ha quitado el pie del cuello al mercado, pues el coste de financiación de largo plazo se ha ido al 1%, incluso por encima. Con lo cual, este juego de qué divertido es financiarse en yenes para comprar cualquier otra cosa y ganar dinero gratis, de repente hay un momento en que la gente dice, oye, espera, a ver si el Banco de Japón va a empezar a subir los tipos. Los ha subido ya 2 veces, está dejando que se escape el coste de Ujú. financiación a largo plazo, y mientras tanto lo único que oyes es que en Europa hemos bajado tipos, en Reino Unido hemos bajado tipos, en Estados Unidos van a bajar tipos, con lo cual ese famoso carry trade, que te llevas la diferencia del tipo de interés entre la moneda en la que te financias y en la que inviertes, de Ujú. repente salta por los aires y dices, vale, ¿qué ocurre? Digo, pues ocurren muchos factores a la vez. Uno, el que jugaba el diferencial de tipos, de repente se le empieza a destrozar esa jugada. Claro.
está financiado en yenes, el yen se fortalece desde 162 hasta 141, con lo cual tienes una pérdida abismal en cuestión de semana y media, y encima el activo que has comprado, que muchas veces no es bono, sino que es bolsa, con ese juego de me he financiado gratis, resulta que se ha desplomado, con lo cual tienes margin calls, tienes llamadas por parte de los brokers que te dicen o depositas más dinero o te cierro la posición. Y muchas de las soluciones es, pues vendo mis activos que he estado comprando con esta financiación, con lo cual tienes un triple efecto muy, muy negativo, que lo que ha hecho es que colapsen los activos en muy poco tiempo, un 10%, o en el caso del Nikkei muchísimo más, como veremos ahora. Sí. ¿Dónde está el límite? Bueno, el límite, evidentemente, hay una relación directa de esta cascada de ventas con el movimiento del carry trade, o el movimiento, para entendernos más fácilmente, del dólar contra el yen o de otras divisas contra el yen. ¿Lo van a frenar? Estamos acostumbrados a que el mercado esté ultra intervenido. De hecho, ya no nos recordamos un momento en el que pueda haber un desplome sin que los bancos centrales salgan al rescate. Pero no nos olvidemos, hace 12 días estábamos en máximos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho pánico que hay en el mercado, mucha sensación del colapso, la realidad es que el S&P 500 o el Nasdaq han bajado un 10-11% desde máximos históricos. Si van a salir a rescatar el mercado porque hay una corrección de un 10%, por muy violenta que haya sido, estamos ya en la fase de auténticos drogadictos, ¿no? Sería como, no voy a permitir ni siquiera una corrección técnica, aunque sea rápida. Así que yo creo que, si te parece, podemos ver dónde está ese dólar yen, Guillermo. Correcto. Podemos ver dónde está el Nikkei, que es el índice que más ha sufrido con diferencia, y luego hablamos de la segunda parte, que es lo relativo a cómo ha afectado el cambio de sentimientos sobre la evolución de la economía americana, qué ha provocado ese cambio y qué espera el mercado que haga la Fed en septiembre, ¿no? Que va a ser interesante. Entonces, te voy a poner aquí para que veas el movimiento del dólar yen. Si te fijas, llevábamos en una escalada todo 2024, prácticamente empezamos en 140 y nos extendemos hasta 161,80, en una tendencia que no nace en 2024, que realmente viene provocada desde la pandemia. Fíjate que esto es la pandemia. Desde prácticamente diciembre del 2020 comienza este juego de financiarse en yenes. Hay algún momento como en 2022 donde se produce una corrección junto con el resto de los activos de mercado, pero en general hemos tenido una tendencia claramente alcista que ahora se ha roto. Previamente a la ruptura veíamos ya divergencias muy claras tanto en indicadores tipo RSI o estocástico, y nos acercamos ahora a un momento clave, ¿no? Es la zona en torno a 140, donde tenemos el gran soporte que se formó con la corrección de finales de 2023. Evidentemente todavía no hay una estructura aquí que dé sensación de peligro, en el sentido de que hay un hombro cabeza a hombro, un doble techo o algo parecido, con lo cual yo te diría que lo más razonable es pensar que en torno a 140 vamos a ver una primera reacción de rebote. La dimensión de ese rebote va a ser crucial. No debería ser excesivamente grande si tenemos en cuenta que el Banco de Japón no parece que tenga intención de bajar tasas de interés, sino todo lo contrario, mientras que no cabe duda que en Europa, en Reino Unido y en Estados Unidos lo que vamos a ver como próximos movimientos va a ser recorte de tipos, con lo cual yo creo que si el mercado rebota en el entorno de 140, 141, será para buscar como mucho movimientos hacia 150, 151, y a partir de ahí existe un alto riesgo de ver otra vez presión vendedora en dólar yen. Si nos vamos al comportamiento, si nos vamos al Nikkei, que ha sido el mercado que más ha sufrido con diferencia, bueno, aquí hay una formación técnica muy típica, que es un doble techo, como puedes observar, y encima la vela semanal es un long upper shadow seguido de una envolvente bajista. Aquí ha habido múltiples señales de que algo malo empezaba a ocurrir justo en los máximos. Luego se pierde este suelo, se activa el doble techo y ya hemos cumplido con el objetivo. ¿Dónde se ha frenado? Pues en un nivel muy interesante. Estamos hablando de todos los máximos del año 2021 y 2022, y luego el pullback que se produce en 2023, y ahí, como ves, pues el mercado toca y de momento ha reaccionado con bastante claridad al alza. Estamos con lo mismo. Si crees que el dólar yen se va a estabilizar 140, 141 y de ahí va a empezar a rebotar, no sería nada raro que empecemos a ver cierta
cierta consolidación entre los 30.000 y los 37.000 en el caso del Nikkei. Pero bueno, el daño está ahí, el daño de una formación de vuelta, señales por el lado de indicadores semanales que evidentemente denotan pues, cortes descendentes desde zonas de sobrecompra extrema. Todavía no tenemos señales de rebote buenas. Yo me decantaría por pensar que lo que vamos a tener es un entorno de volatilidad amplia en este entorno entre 30.000 y 37.000. Y si llegásemos a perder los 30.000 puntos es cuando creo que vamos a ver pues otra secuencia de sell-off importante hacia los 25.000, que ahí tendríamos de nuevo pues un área pivote de 2018, 2019, 2020 y los mínimos de 2022 y 2023. Por tanto, el mínimo que se ha marcado hasta ahora representa un punto clave. Por debajo se extiende el castigo de forma muy clara y mientras tanto no espero tampoco una vuelta a máximos, pero sí una estabilización volátil en este entorno de aquí, con lo cual eso habrá que estar pendiente para ver qué es lo que puede ocurrir. ¿Cómo se ha trasladado esto a otros índices? Tal vez merezca la pena primero hablar de lo que hemos dicho de cómo ha cambiado el sentimiento en Estados Unidos sobre la evolución económica y ahí analizamos lo que está pasando con el S&P 500 y con el Nasdaq. Sí, que por ahora lo que he visto es que lo que sea el beneficio que hemos tenido, lo que ha subido en el 2024, pues prácticamente lo que se está perdiendo en 2 días. Totalmente. Sí, totalmente. Tal vez lo más llamativo en este caso es la velocidad con la que ha ocurrido, ¿no? Sí. Ya decimos que los meses de agosto, septiembre y octubre son estadísticamente los peores. Además, concretamente agosto es un mes donde hay mucha menos liquidez, por tanto se aceleran los movimientos. Y luego veníamos con un nivel de complacencia que también habíamos comentado históricamente abajo, ¿no? Teníamos un entorno geopolítico peligrosísimo, que no va a mejor, que va a peor. Tenemos la incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, tenemos los resultados empresariales y sin embargo el mercado está aquí como estábamos en máximos, como diciendo, nada, volatilidades del 13%, como si no ocurriese nada, ¿no? Y decíamos, hombre, igual no está muy bien cotizado el riesgo potencial que hay. De repente lo hemos cotizado excesivamente y de golpe, ¿no? Dice, ¿dónde nace este problema? Tenemos la reunión de la Reserva Federal que retransmitimos en directo. Jerome Powell da un mensaje súper constructivo. Se está equilibrando en el mercado laboral. Estamos consiguiendo que la inflación retorne hacia el objetivo del 2%. Todavía nos falta un poquito más de confianza para dar la primera decisión unánime de recortar tipos. Es probable que en septiembre tengamos los datos necesarios para hacerlo. El mercado sube un 3 y pico por ciento esa tarde, todo el mundo está feliz, parece que vamos a seguir con la misma dinámica y el viernes sale el datos de empleo. Sí. Y descubrimos que la tasa de desempleo pasa de 4,1 a 4,3, que se crean menos empleos mensuales de los previstos y de repente el mercado pues entra en pánico y dice, oye, se está deteriorando muchísimo el mercado laboral, que son 2 décimas respecto al dato anterior, o sea, por eso digo que entra en pánico. Realmente no es una hecatombe de dato, pero previamente el día anterior teníamos el dato de ISM no manufacturero en la parte de empleo que había sorprendido negativamente y de repente en cuestión de 48 horas el mercado es ¡guau! Recesión, va a haber recesión. Dices, ¿cómo puedes plantearme una recesión cuando entre medias Powell te está diciendo que está muy cómodo con cómo va el ciclo y tú estabas en máximos históricos antes? O sea, tenemos un mercado de neuróticos, ¿no? La Fed dice voy a bajar 3 veces los tipos este año y el mercado descuenta 7. Después descuenta 1. Después descuenta 3. Ahora descuenta que en septiembre vamos a bajar medio punto porcentual porque ya llega tarde para luchar contra la recesión. Digo, ¿pero qué recesión? Si el último dato de crecimiento de Estados Unidos ha sido muy sólido. Estamos pegando unos bandazos como veletas de un lado para otro, como locos, pasando no de un escenario malo a uno un poco peor o de uno bueno a uno un poco mejor, no, pasando de la perfección, estando en máximos históricos, diciendo que no va a haber ni siquiera soft landing, a de repente que mi miedo es que haya una recesión y que la Fed tenga que bajar un punto entero los tipos de interés en los próximos 2 meses, que es lo que cotiza el mercado. Al final, casi te diría que es la reacción del propio mercado lo que provoca el cambio de sentimiento. Estábamos anestesiados, con la sensación de ir con morfina en las venas, es decir, no me importa nada, esto no hay quien lo tumbe, esto está tirado, y de repente te meten un 10% en una semana
y tu sensación es esto va a colapsar, ¿no? Probablemente ni una cosa ni la otra. El hecho de que el empleo se haya deteriorado es un problema entre comillas que puede hacer, como decía Powell, que empiecen a mirar más los datos de empleo de lo que lo miraban antes. Antes solo se preocupaban de la inflación y ahora se van a empezar a preocupar del mercado laboral. ¿Puede eso justificar ese dato de empleo que bajen tipos en septiembre? Por supuesto. ¿Justificaría que bajen medio punto los tipos? Creo que sería un ridículo. De hecho, la propia Fed saldría como diciendo, tío, me cuentas en julio que no hay muchos problemas y que todo va como tú quieres y resulta que en septiembre tienes que iniciar la bajada con medio punto. Me parecería un despropósito, con lo cual yo no esperaría que bajen más de 0,25 en septiembre, salvo que colapse el mercado. A partir de ahí, si miramos dónde están las bolsas, te voy a compartir el comportamiento del SP500 y dices, bueno, es dramático lo que ha pasado. Digo, no, por Dios bendito, pero ¿cómo que dramático? Este es el gráfico, esto es el COVID, ¿vale? Esto de aquí es el COVID. Lo siguiente que tenemos es el año duro de 2022. 2022 fue esto. Todo este proceso correctivo que se extiende prácticamente hasta octubre. Si lo voy a pintar así se va a ver incluso mejor. Tuvimos todo este año de 2022 correctivo, el suelo se marca en octubre, a partir de ahí empieza la recuperación y luego arrancamos un 2023 muy bueno. Tenemos una pequeña corrección en verano del año pasado, que fue una corrección de un 10% y luego el mercado entró en una euforia continua prácticamente, salvo en enero, febrero, salvo en marzo, abril de 2024 que tuvimos esta mini corrección. Y dices, vale, poniendo en contexto lo que ha pasado, parece le han llamado lunes negro, la mayor caída. Digo, vamos a ver, ¿estamos perdiendo el norte o qué? O sea, ¿qué me estás contando? Esto no es un crack bursátil, esto es una corrección contra un exceso enorme que se había producido previamente. Es verdad que aquí tenemos una envolvente bajista, es cierto que hemos roto una directriz importante, pero veníamos acumulando todo el año 2024 divergencias en términos de estocástico RSI sobre compra extrema, con lo cual, qué menos que ocurriese una corrección en algún momento. ¿Se ha roto el último mínimo importante en 4.910? No. ¿Se ha roto la directriz que nace del año 2020? No. Por tanto, yo diría, mientras la corrección vaya hasta los 4.900, 4.920, no tienes más que un movimiento correctivo en el entorno de un 38-50% de lo que ha sido la subida que hemos acumulado desde prácticamente octubre de 2023. Es una corrección tremendamente sana y esperable. La reacción de los medios, la forma en la que todo el mundo está escribiendo de lo que está ocurriendo, demuestra lo mal preparados que estábamos para una mera corrección, porque dábamos por hecho que nada podía salir mal, que nada podía tumbar el mercado y que lo normal es que suba todos los meses y marque máximos históricos todas las semanas. Eso no es lo normal en el mercado. Y dices, vale, con estas... Claro, perdona, es que estamos mal acostumbrados, es lo que estoy pensando, claro. Yo mismo escuchándote y lo veo y joder. No, claro, es que no es lo normal, lo que estábamos viviendo no es lo normal. Efectivamente, o sea, hemos convertido el absurdo en lo normal y cuando pasa lo normal nos parece un disparate y entonces gritamos por la ventana, Reserva Federal, ayúdanos. Digo, bueno, pero es que ¿qué clase de inversores tenemos en el mercado hoy? O sea, ¿pero en qué cabeza cabe lo que estamos viviendo? Entonces, esto de aquí te diría, en base a las señales que tenemos en los indicadores, la sensación que da es que este proceso todavía tiene algo de recorrido, ¿no? No tienes todavía estabilización en los indicadores, los cortes son relativamente recientes, estás todavía en zonas neutras con cortes descendentes, no has estabilizado todavía el movimiento en el SP, pues no sería nada raro que eso se extienda durante el verano para alcanzar cotas más cercanas a 5.000, 4.900. Pero incluso si eso ocurre, no va a cambiar la estructura del SP, no vas a tener una señal definitiva desde el punto de vista negativo. De hecho, lo único que harías es acercarte o volver a una zona muy interesante que son los máximos de 2022 y los mínimos alcanzados en 2024. Por tanto, yo te diría que esta es una zona muy interesante para buscar rebotes importantes en el SP500 y solamente si empezamos a romper realmente todo este
este clúster de soportes, de directrices, etcétera, es cuando te podrías plantear que se está acabando esta nueva fase de 4 años de duración de mercado alcista y que podemos entrar en una situación correctiva mucho más severa. Pero de momento creo que esto debería ser la zona objetivo en la que uno debe pensar de cara a posteriores rebotes. Y si nos vamos al Nasdaq ya por hacer el análisis en el último de los activos, donde se ha aglutinado pues buena parte de las apuestas de los inversores, las señales de los indicadores eran las mismas, llevábamos acumulando estas señales desde hace mucho. La ruptura de la directriz que nace en enero de 2023 es una realidad, pero todavía queda una zona de soporte muy interesante en torno a esos mínimos y máximos, que sería la cota entre 16.500 y 17.000 puntos, que coincide con el área de 38-50% de corrección de Fibonacci, con lo cual yo creo que mientras no se pierda esto, lo que tenemos es probablemente desde aquí un rebote y una cierta estabilización en esta zona, y lo que sería muy muy negativo es que toquemos aquí abajo, rebotemos y una vez hayamos hecho el rebote volvamos a caer y perdamos esta zona. Entonces sí, tendrías un hombro cabeza hombro invertido, un hombro cabeza hombro normal que te estaría dando señales de que lo peor no ha pasado, sino que lo peor está por llegar. Pero es anticipar demasiado. Yo creo que hay que vigilar ahora esta zona de 16.500, 17.000, junto con el comportamiento de la volatilidad. Y aquí te traigo este gráfico para que veas qué llamativo es lo que tenemos en mercado. Tenemos desde 1990 volatilidad entendida como el VIX, que es el índice que mide la volatilidad del SP500, y si te fijas, aquí no está recogiendo que llegamos el otro día aquí arriba, ¿vale? Falta el pico final. Dice, si lo hubiésemos puesto este es el nivel de ahora, si lo hubiésemos puesto con un gráfico de barras, lo veríamos barrer hasta aquí arriba, y dices, vale, ¿cuándo ha llegado aquí arriba? Digo, aquí arriba ha llegado en situaciones dramáticas, ¿no? Como la crisis de los PICs, el default de Grecia, el final del pinchazo de la burbuja.com, los atentados de 2001 de las Torres Gemelas, la crisis del rublo, y solamente ha sido superado por la pandemia y por la crisis financiera. Y cuando ves esto que ha estado aquí, como te digo, si lo ves en un gráfico de velas o de barras en lugar de en una línea, dices, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Qué pasó aquí? Dices, nada, que bajó el mercado un 10%. Cuando tú ves una sobrereacción de semejante calibre en términos de volatilidad, sin que realmente, porque en todas las demás crisis que hemos mencionado, el mercado corrigió entre un 20 y un 60%. Claro. Cuando ves esta reacción tan brutal por parte del sentimiento del mercado, la primera conclusión que saco es, madre mía, el nivel de apalancamiento que hay aquí. O sea, ¿cómo está la gente de apalancada a la hora de estar invertido para que una mera caída de un 10% haya provocado ese salto en la volatilidad? Y eso sí es preocupante. Eso es como decir, estamos sentados sobre un polvorín, ¿no? Esto, lo que ha pasado no es nada, porque no ha pasado nada, pero la conclusión que uno extrae es, madre mía, como pase algo gordo, nos vamos a enfrentar a una situación realmente dramática, porque si tan poca caída hace tanto daño, no me quiero ni plantear qué podría ocurrir como realmente al final se desarrolle una recesión en Estados Unidos, de la cual no nos vamos a librar en Europa, porque estamos muy cerca del 0%, a pesar de la última mejora. Probablemente también tendríamos problemas en Reino Unido, que aunque está empezando a salir claramente de la recesión, se vería arrastrada por el entorno generalizado a nivel económico, y a eso métele el factor geopolítico. Precisamente, antes de pasar a la parte geopolítica, Pablo, en Europa, ¿qué podríamos esperar también? Entonces, entiendo que tendríamos que va a seguir un poco lo que pase en la Fed, ¿no? También estaríamos esperando más bajadas de tipos. Sí, es decir, vamos a ver, en Europa... ha cambiado todo el panorama a nivel... Sí, cuando tú miras, por ejemplo, el Eurostoxx 50, ¿no? Por un lado tienes Europa, se supone que vamos a tender a mejorar de aquí a fin de año en tasas de crecimiento, y el BCE decía que los tipos de interés la inflación probablemente se iba a estabilizar. No íbamos a ver ni grandes deterioros ni grandes mejoras en lo que quedaba de año, y que continuaríamos viendo progresos de inflación hacia el 2% en el año próximo. De hecho, ellos hablan de que hasta 2026 no vamos a alcanzar el objetivo de 2% en la subyacente.
Todo eso, evidentemente, es suponiendo que no tengas una recesión, porque cuando hay una recesión, el problema de la inflación se desaparece muy rápido. Incluso en los años 80 ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando hay una recesión desaparece o se reduce tanto el consumo que deja haber presión en los precios y entonces ese problema deja de existir, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Digo, las alternativas es un proceso de bajada de tipos relativamente lento hasta que la inflación esté en el 2%, que es lo que parece que se ha iniciado en Europa, tanto en la zona euro como en Reino Unido, y que se espera que ocurra en Estados Unidos. Y la segunda opción es pincha la economía, entramos en recesión y entonces los bancos centrales ya se empiezan a preocupar de la variable del empleo y dejan de preocuparse de la variable de la inflación, con lo cual pueden bajar tasas de interés a un ritmo más elevado. Esas son las dos opciones. Mucha gente dice, para cuando bajen los tipos de interés se arregla todo, ya no hay que preocuparse del desplome. Digo, pero vamos a ver, ¿tú en qué mundo vives? En 2008 los tipos de interés bajaron 525 puntos básicos y la bolsa bajó un 57%. En 2001 y 2002 los tipos de interés bajaron 525, 550 puntos básicos y la bolsa bajó el S&P un 50% y el Nasdaq un 82%. ¿Desde cuándo la bajada de tipos es el motivo alcista para el mercado? No, si hay una recesión, la bajada de tipos lo que hace es confirmarte que la situación está completamente fuera de madre y es cuando las bolsas más sufren. De la misma manera que has estado compartiendo un mercado ultra alcista durante los últimos años con los tipos de interés subiendo o estancados en cotas muy altas. Es decir, que nadie lo entienda al contrario. Ponte un gráfico de la evolución de los tipos y ponte un gráfico del S&P. Vas a entender perfectamente que la bajada de tipos no es positiva para los mercados, sino que es constatación de que tienes un problema. Ahora, en Europa dices, bueno, hemos tenido el comportamiento del Eurostoxx 50 que estaba bien estructurado hasta aquí, es decir, digamos que hasta este punto no teníamos ningún problema, estábamos asistiendo a una especie de consolidación lateral, con unos suelos muy marcados, muy bien marcados, pero claro, cuando sales de esta estructura de consolidación lateral hacia abajo, pues ya empiezas a tener señales un poquito más negativas, ¿no? Entonces, vale, ¿te preocupa mucho? De momento digo, no, estamos ahora alcanzando un nivel de soporte muy fuerte que está formado por todos los antiguos techos de 2021, 2022 y 2023 y esto va a funcionar de soporte muy probablemente. Si a eso le metes otro factor, que es que la directriz o la línea de tendencia que nace en el año 2020 todavía confluye en esa zona más o menos o se acerca mucho a esa zona donde está el gran suelo, pues no parece un problema. Estoy intentando capturar también este mínimo. Como ves, dices, bueno, lo mismo que decíamos en el S&P, mientras aguante esto, no veo un problema serio. Es una mera corrección dentro de una estructura alcista. Si se rompiese esto, ¿sería un problema? Evidentemente. Si se empieza a romper esto, es cuando realmente tienes la sensación de que algo más gordo está por llegar y en ese supuesto tienes que prepararte pues para periodos bastante más dañinos a lo que estamos acostumbrados desde hace años. Entonces, sí te diría que hoy por hoy la clave va a estar en el corto plazo que pase con el carry trade y el yen, ¿vale? Esa va a ser fundamental. El segundo factor va a venir determinado por el comportamiento de los datos de empleo en Estados Unidos, que es lo que ha desatado la preocupación entre los inversores, y desde un punto de vista de análisis técnico, tanto el Nikkei como algunas de las bolsas como la de Eurostoxx 50 ya están acercándose a zonas de soporte importante. En el caso del S&P quedaría un poquito, pero estamos llegando. Lo que debería ocurrir ahí es que empecemos a ver síntomas de rebote y ese rebote va a ser crucial medirlo bien porque puede ser la última oportunidad de descargarte de posiciones de compra si crees que la situación económica en Estados Unidos va a empeorar notablemente en los próximos trimestres, o si por el contrario crees que no va a haber daño en la economía americana, probablemente es una oportunidad de compra, ¿no? Esto tendrá su efecto, pasará y volveremos otra vez a la tendencia alcista. Y nos queda por hablar de la situación geopolítica. Sí, también tuvimos
parece que aumenta, ¿no?, la tensión geopolítica con el asesinato del líder de Hamas. Eso también está todo muy al pendiente. Y en la India también, pues, ha cambiado, bueno, ha salido la dictadora también y cambia, ¿no?, todo el proceso, cambia también la parte política en la India. ¿Cómo nos puede afectar todo esto que está sucediendo ahora mismo, Pablo? A ver, yo te diría que todo lo que es el entorno político está muy revuelto, Sí, empezando por tu querida Venezuela y lo que está haciendo Maduro, ¿no? De no reconocer unos resultados electorales. Si no fuese un fraude, sería tan sencillo como sacar las actas y demostrar que no es un fraude y se acabaría toda la presión internacional, ¿no? claro. El hecho de que no lo haga y opte por sacar al ejército y buscar la represión por la fuerza, pues bueno, ya habla, se está auto calificando, ¿no?, el propio Maduro. Estamos viendo varios países en Latinoamérica y muchos países desarrollados criticar la actuación del líder. Probablemente, si no consiguen nada con la amenaza verbal, no sería raro que otra vez vuelvan a algún tipo de sanción económica, lo cual es muy triste porque al que más afecta es al ciudadano venezolano, ¿no? A mí es lo que más rabia me da de todo. Por otro lado, tenemos una situación política en Francia de inestabilidad muy grande, tenemos una situación política en Estados Unidos donde Kamala parece que ha igualado, o incluso algunas encuestas dicen que supera en un 1% la intención de voto de Donald Trump. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Vamos a tener muchos idas y venidas de aquí a noviembre. En otro extremo tenemos a un riesgo de Donald Trump que querría acabar lo antes posible con la guerra en Ucrania, quitando las ayudas a Zelensky, lo cual plantea que se supone que va a pasar con la posición de la OTAN. Vamos a aceptar que se haya cedido los territorios ganados por Rusia a Ucrania y simplemente decirle a Zelensky que tiene que aceptar esa situación. ¿Separaría a Rusia ahí o buscaría anexionarse más territorios? La situación que has mencionado en la India, la situación, ocurrió algo parecido a esa inestabilidad política en las elecciones mexicanas. Ahora vamos a la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, que es probablemente el punto más candente, ¿no? Donde, bueno, pues no es que sorprenda que Israel haya intentado eliminar al líder político de Hamas. Lo que sí llama la atención es que se haya atrevido a hacerlo en la capital de Irán, en Teherán, ¿no?, metiendo un misil guiado por láser por la ventana de la habitación, ¿no? Y dices, madre mía. El hecho de atacar en territorio iraní, en la capital de Irán, pues bueno, hace pensar que Irán, casi por imagen, va a querer contrarrestar, porque si no va a parecer como un régimen débil. Y ahora la pregunta es cómo lo hace, ¿no? De hecho, hemos visto cómo Estados Unidos ha desplegado pues 12 navíos en el estrecho, ha llevado cazas. Hay una tensión enorme, está habiendo muchas reuniones con el Líbano, con Siria, con todo lo que son el bloque cercano. No se sabe muy bien qué va a pasar, ¿no? El gran miedo está en que lo que era un conflicto local, entendiendo local porque afectaba a Israel y a los grupos terroristas de Hamas, y si quieres a Hezbollah, si eso empieza a convertirse en un conflicto entre Israel e Irán, ¿no? Tuvimos a punto en un momento dado, al final no ocurrió. Si pasa eso, no sería raro que otros países se posicionen en favor y en contra, y entonces se nos ha ido de las manos. No se sabe muy bien qué va a ocurrir. El Estados Unidos dice que es inminente el ataque, pero no sabemos la magnitud, si va a ser un ataque simplemente para que dé la sensación como la otra vez que es una respuesta predecible y contenible para que no haya daños en las ciudades de Israel, o si por el contrario va a ser un ataque en toda regla con la idea de matar a responsables políticos o responsables militares de alto rango, en cuyo caso creo que ya podríamos decir que tenemos otra guerra a gran escala en una región que siempre ha sido un polvorín, ¿no? Bueno, pues todo esto está pasando junto a lo que hemos comentado del cambio de sentimiento, del carry trade, con lo cual, bueno, hay que extremar las precauciones desde el punto de vista de los traders. Ya lo comentábamos las últimas semanas, es cuestión de poner stops. Hemos visto cómo el doble techo que se generó en el Nikkei, el triple techo o casi triple techo en el Eurostoxx 50,
las envolventes, las divergencias. Bueno, había muchas señales. Aquellos que hayan puesto los stops en los sitios adecuados probablemente han capturado una gran subida durante los últimos años e incluso meses y están a salvo. Aquellos que no hayan hecho nada, pues bueno, ahora toca vigilar el segundo escalón de defensa, ¿no? De soporte, que en el largo plazo todavía mantiene tendencias claramente alcistas, pero de la misma manera que recomendábamos tener cuidado si se rompen los primeros niveles, habría que volver a hacer la misma señal. Hay demasiadas cosas potencialmente negativas que podrían saltar por los aires. No, eso no nos lleva a liquidar o a vender de forma automática, pero sí a poner stops ceñidos por si acaso se da el peor de los escenarios y lo que tenemos ahora delante es solamente el inicio de un gran movimiento a la baja que todavía desconocemos, pero que hay que protegerse, ¿no? Siempre es lo fácil decir, bueno, pues al menos cuantifica cuánto más de lo que llevas ganado quieres dejar de ganar o cuánto de lo que estás perdiendo estás dispuesto a perder adicionalmente, pero no lo dejes abierto a ver qué ocurre porque esa siempre es muy mala decisión. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por esta conclusión final. Espero que los traders la hayan disfrutado. La verdad se nos fue un poco más del tiempo, pero es que con lo que está pasando era necesario poder tocar todos los temas y saber exactamente dónde estamos parados ahora mismo. Pablo, muchas gracias por la sesión de hoy y ya nos veremos para la semana que viene a ver cómo van las cosas. Fenomenal, Guillermo. Pues ánimo y bueno, estaremos muy pendientes del desarrollo y el próximo martes pues haremos una actualización de esta película que se está desarrollando. Perfecto. Pues Pablo, hasta luego. Hasta luego.